Una premisa importante es considerar que una pandemia no es una urgencia. Es importante que estemos muy concentrados y tomemos todo el tiempo que necesitamos, tanto para ponernos los elementos de protección como para retirarlos, como lo va a demostrar Sergio en este video. Está totalmente demostrado que la mayoría de víctimas fatales y de contagios de personal de salud ocurren en el momento de desvestirnos, de cuando nos sacamos los elementos de protección. Por eso es importante estar muy concentrados y tomarnos el tiempo que sea necesario. Bueno, como dijo Gabriel, vamos a intentar explicar y demostrar cómo usar correctamente los elementos de protección personal. Antes de empezar todo el procedimiento, debemos hacer una adecuada higiene de manos. Se puede hacer con agua y jabón o usar alcohol en gel. Lo importante es que antes de empezar el procedimiento nos saquemos todas las pulseras o anillos que tengamos y luego que sea exhaustiva la limpieza. Hay múltiples formas de colocarse y retirarse el equipo de protección. Nosotros vamos a demostrar la que para nosotros es la más adecuada para este establecimiento. Vamos a usar en este caso 2 pares de guantes. Por lo tanto, lo primero que hacemos es ponernos el primer guante de protección. En el momento de crisis de la pandemia y escasez de insumos, puede usarse un solo guante y se puede prescindir de este paso. Posteriormente pasamos a colocarnos el camisolín. El camisolín tiene que ser de mangas largas, con puño y que tenga una longitud que supere nuestras rodillas. Lo fijamos en el cuello . Y en la cintura. Se recomienda que en la cintura hacerlo a un costado para poder retirarlo más fácilmente. Posteriormente nos vamos a poner el barbijo. Tenemos 2 posibilidades de barbijo. El barbijo quirúrgico o la máscara o respirador N95. El barbijo solo otorga protección para contagio por gota y de contacto. En cambio, cuando hagamos procedimientos con la capacidad de provocar aerosoles, debemos usar el respirador N95. Vamos a demostrar primero este. Debemos colocar una tira por encima de la oreja y la otra por debajo alrededor del cuello. Debemos presionar la banda metálica que tiene por encima de la nariz para así se ajusta a toda la circunferencia y hacer 2 pruebas, una exhalación fuerte y ver que no hay fuga y una inhalación fuerte que debemos que ver que se contrae el barbijo. En ese caso ya estamos seguros que está bien colocado. Me voy a retirar para mostrar cómo se usa el barbijo quirúrgico. Es mucho más sencillo, pero también tiene una bandita elástica que se ajusta por encima de la nariz. Esa tira va por encima de las orejas, en el medio de la cabeza. Y la otra tira, rodeando bien el mentón, por debajo de las orejas. Rodeando el cuello. Por último, vamos a proceder a usar la protección ocular
que debe estar bien colocada. Tiene que estar sellado el barbijo porque si no se nos puede empañar y es un poco molesto. Y ahora sí, el último procedimiento, que es la colocación de los guantes que van a estar en contacto con el paciente. Esto es muy importante, que estos guantes cubran el puño del camisolín. Estamos terminando. Hay dos puntos controversiales, que son el uso de cofia y botas. Las botas es muy controversial porque es muy difícil retirarse las botas sin contaminar. Por lo tanto, es preferible el uso de calzado impermeable y sin orificios, que luego se pueden higienizar con soluciones con alcohol al 70%. La cofia es recomendable en aquel personal que tenga el pelo negro, si no, tampoco es obligatorio su uso. De esta forma ya estoy listo y entramos en la habitación del paciente. Bueno, una vez concluido la revisación del paciente o el procedimiento que vamos a hacer, debemos proceder al retiro del equipo de protección personal. Eso es un tema controversial, si hacerlo fuera de la habitación o hacerlo dentro. Siempre se aconseja hacerlo en un ambiente sucio. Por lo tanto, creemos que la mejor opción es retirarse parte del equipo dentro de la habitación del paciente, siempre y cuando mantengamos una distancia mayor a 1 metro de él. Lo primero que nos vamos a retirar son los guantes que usamos, los guantes que tuvieron en contacto con el paciente. Lo hacemos el primero tomando de la cara interna que tuvo contacto con el paciente, luego con el dedo pulgar introducir en la parte que no estuvo en contacto y retirarlo de esta manera. En ningún momento tocamos la cara que tuvo en contacto con el paciente. Luego nos vamos a retirar el camisolín. Primero de la atadura de la cintura. La parte del camisolín que tuvo en contacto es la parte anterior, por lo tanto tenemos que evitar el contacto con la misma. Haciéndolo de esta manera. Tratándolo de enrollar desde su cara interior hasta despertar. Y ahora con el resto, con los guantes de protección y el resto de los elementos, los vamos a ir a retirar fuera de la habitación. Un tema controversial es la apertura y cierre de la puerta. Con una mano vamos a abrirla, que es la parte contaminada. Y con la parte externa del picaporte, con la otra mano la vamos a cerrar, así no lo contaminamos. En el picaporte de la puerta voy a hacer una rápida higiene de manos con los guantes puestos para retirarme el resto de los elementos. Ahora sí, voy a una zona sucia. Donde me retiro las gafas tomándolas del elástico, porque son reutilizables. La voy a poner en una batea con detergente enzimático. El barbijo tomándolo desde sus tiras sin tocar la cara anterior, que es la contaminada, y lo descarto, muy importante, no tocarme la frente. Por último, de la misma manera y con la misma técnica, me saco un guante de la mano menos hábil, tocando la superficie de contacto del guante, y con el otro tomándola con la superficie interna. De esta manera se retiran con técnica los guantes. Luego de quitarnos todos los elementos de protección, por último quitamos los guantes de seguridad, siempre procedemos a la higiene de manos. En este caso, lo vamos a hacer con agua y jabón.
que también tiene que ser exhaustiva, incluyendo las muñecas y el antebrazo. Secarse con toallas de papel descartables o, si no, individuales en su defecto. De esta manera terminamos. Muchas gracias.